Oscar Gural, el jefe del Servicio de Flebología y Linfología de la Fundación Favaloro, jefe del Servicio de Cirugía Vascular del Sanatorio Tamendi de la Ciudad de Buenos Aires, y es el vicepresidente del Grupo Iberoamericano para Estudio de la Pelvis. A su vez también allá es el coordinador de la urgencia vascular del Grupo OSDE y de Medicus. Y además un amigo mío. Así que Oscar, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, gracias Martín, sabés todo lo que te quiero, sos una excelente persona y excelente profesional. Bueno, vamos a hablar un poquito me pidió Martín que hable sobre congestión pélvica, un pantallazo general, no sé si ven la pantalla. Sí, perfecto, perfecto. Ahí está, Oscar. Bueno, vamos a hablar de lo que es el síndrome de congestión pélvica. Bueno, este es el conflicto de intereses, soy proctor de algunas empresas, pertenezco al grupo iberoamericano de estudio pélvico, es un grupo integrado fundamentalmente por España, Argentina y Estados Unidos. Tratamos de hacer actividad científica, desarrollo, protocolos de investigación, todo lo relacionado con fenómenos compresivos, congestivos, venosos del abdomen, tórax y miembros inferiores. Este es el estado de situación de lo que es la insuficiencia venosa pélvica. A veces los pacientes vienen al consultorio de ginecología o al consultorio de cirugía que refieren dispareunia o algún tipo de molestia, y estamos viendo solamente la parte de arriba del iceberg, y lo que nos falta ver es que eso, lo que se ve de arriba, viene fundamentalmente el 80% está abajo, y esto lo que se ve en la zona inguinal, en la zona genital, el 80% viene de la pelvis. Ese es un poco el estado de situación. El síndrome de congestión pélvica consiste en un aumento en las estructuras venosas que se vuelven tortuosas, insuficientes, y generalmente son tributarias de los vasos gonadales y de las ramas de la vena hipogástrica. ¿Por qué tiene importancia conocer el síndrome de congestión pélvica? El 15 al 20% de los pacientes que tienen varices en miembros inferiores tienen un origen pélvico. Y justamente las recidivas varicosas, entre el 20 al 80% también tienen un origen pélvico. Son pacientes que se operan 2, 6, 8 veces y recidivan, se hacen safenectomía, ligadura del callado, reexploración del callado, y fíjense que 1/3 de las mujeres con congestión pélvica tienen varices genitales. ¿Qué nos tiene que hacer pensar en el síndrome de congestión pélvica? El paciente refiere fundamentalmente dispareunia y dolor en el piso pélvico, dolor pélvico crónico. Definimos a dolor pélvico crónico a toda molestia que dura más de 6 meses y que no responde a la terapéutica habitual. Aparte, tienen varices vulvares y generalmente son multíparas. El dolor coital es importante, la dispareunia es importante interrogar al paciente. Existe un cierto grado de pudor, muchas veces las consultas vienen con el esposo, y hay que explicar que el dolor puede ser antes de la relación, durante o posterior a la misma. También tenemos que pensar en dolor en varices atípicas, en congestión pélvica, cuando tenemos varices en la cara interna, punto pudendo, varices glúteas, y sobre todo cuando el paciente tiene muchas recidivas varicosas. Lo más importante de la congestión pélvica es que no solamente va a provocar un dolor pélvico en la zona pélvica y dispareunia, sino también los pacientes en el 63% de los casos tienen dolor en las piernas, pesadez, en algunos casos edema, y esto es muy importante también relacionarlo con la congestión pélvica. Para entender un poco la fisiopatología, cuando hay una insuficiencia gonadal o rama de la hipogástrica, o un fenómeno compresivo tipo Nutcracker, que ahora lo vamos a ver, y May-Tyner, se genera una hipertensión en la pelvis, y por gravedad, eso va hacia los miembros inferiores, a través de lo que se llaman fugas a miembros inferiores, y esto genera la aparición de varices. También el paciente puede tener dolor lumbar, y esto es característico del síndrome de la congestión. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay 3 situaciones que podemos encontrar. Cuando hay una insuficiencia característica de ejes gonadales, que es congestión de tipo centrífuga,
Cuando hay una compresión, ya sea una cracker acá arriba de la arteria mesentérica sobre la vena renal, o de la arteria ilíaca derecha sobre la vena ilíaca izquierda, se produce una hipertensión, una obstrucción al drenaje natural y se produce la congestión pélvica secundaria. Y también hay situaciones en las cuales no podemos definir esa fuga de miembros inferiores de dónde vienen. Si tuviéramos una insuficiencia gonadal izquierda, una insuficiencia gonadal derecha, se produce la congestión, y esto puede conectarse por la vena ligamento redondo hacia el punto inguinal. Pero si tenemos también insuficiencia de las ramas de la hipogástrica, podemos tener también las fugas hacia los miembros inferiores. Hemos desarrollado un score de severidad. Esto parece complicado, pero lo más importante es que le preguntamos al paciente si tiene dismenorrea, dispareunia, dolor lumbar, pesadez de bajo vientre, ectasia, y esto lo dividimos en niveles ausente, 1, 2 y 3, grado leve, moderado, severo. Le ponemos números. También si tiene disuria, estreñimiento crónico, varices genitales, varices atípicas y hemorroides. Y ahí aparece un score de severidad que si tiene de 8 a 15 puntos es moderado, y si es severo tiene más de 15 puntos. Y si empezamos a analizar, muchos de nuestros pacientes tienen dispareunia, dolor lumbar, pesadez, ectasia y varices atípicas. Y muchos de nuestros pacientes están entre moderados y severos. El examen semiológico es fundamental. Entonces, el cirujano vascular, yo recomiendo, o el cirujano general o ginecólogo, debería imprimir esta carátula para mostrarle al paciente que vamos a hacer un examen de lo que es pélvico. No vamos a colocar un espéculo, pero es importante la inspección. Entonces, ¿qué vamos a mirar? El punto inguinal, muchas veces da una imagen como si fuera una hernia, y eso a veces es el varicocele, el punto obturatriz, el punto pudendo, el punto clitoridiano, y en el plano posterior a veces se ven varices en el punto glúteo superior y punto glúteo inferior. Esto es lo que consideramos los puntos de fuga pélvicos. El algoritmo diagnóstico de nuestro grupo, del grupo iberoamericano, incluye que ante un paciente que tenga signos o síntomas de congestión pélvica, que ya hablamos, tenemos que pedir justamente los 3 ecodoppler, que es el transvaginal, un abdominal y el de miembros inferiores. Y ahí hay algunos criterios para determinar el grado de insuficiencia o varicocele. Venas de más de 5 milímetros en más de 5, podemos hablar de una congestión pélvica severa. Si tenemos alguna evidencia de fenómenos compresivos, entonces ahí ya pedimos la angio-TC y la angioresonancia. Siempre hacemos flebografías para poder definir patrones, y ante un reflujo hacemos la embolización, y ante una compresión significativa, el stenting. Siempre hablamos de que es importante una evaluación clínica, pero también una evaluación ecográfica. Nosotros podemos identificar 4 patrones en los pacientes: el patrón normal, el patrón de insuficiencia, el patrón derivativo o colateral y el patrón mixto. En el patrón normal, bueno, en la ecografía abdominal y transvaginal no se ve ningún tipo de fuga. En el de insuficiencia lo característico es que hay un flujo lento en estas venas periuterinas, pero con maniobra de Valsalva se evidencia ese reflujo. A diferencia del patrón derivativo, que vemos un alto flujo. Derivativo me refiero si hay una compresión de la vena renal que deriva por la vena gonadal. Por ejemplo, ahí veríamos sobre la gonadal un alto flujo en reposo y le pedimos que haga Valsalva y desaparece ese alto flujo. Las imágenes ayudan. Nosotros nos guiamos muy poco con la tomografía y la resonancia en la congestión pélvica. Acá, por ejemplo, tenemos una reconstrucción perfecta de una insuficiencia gonadal izquierda. Acá hay una duda diagnóstica, por ejemplo, en la reconstrucción, si esta vena gonadal derecha, que normalmente desemboca en la cava, fíjense que acá desemboca en la renal. Entonces hay que ver si es un fallo de la reconstrucción o si es una variante anatómica. Pero generalmente nos valemos de la ecografía, de la semiología y de la flebografía. A veces en la tomografía se ve fácilmente, rodeando al útero y el ovario, toda esa congestión, ese varicocele.
Una vez hecho la semiología, la ecografía y en algunos casos la tomografía en fenómenos compresivos, nosotros optamos por hacer una evaluación hemodinámica de este paciente, lo hacemos en una sala de hemodinamia, estos son los elementos que utilizamos, guías hidrofílicas, catéter de diagnóstico, y como protocolo entramos por el brazo derecho siempre, muy pocas veces por yugular y excepcionalmente por la femoral. Nuestros procedimientos duran más o menos 30 minutos diagnósticos y se van a la media hora los pacientes, por lo tanto el abordaje radial, por abordaje de vena basílica, es muy práctico y facilita la rápida recuperación. Posicionamos primero el catéter en la vena renal izquierda, con maniobra de Valsalva, estudiamos la vena gonadal izquierda, luego la derecha, estudiamos la vena ilíaca izquierda, la vena ilíaca derecha, la hipogástrica, con mediciones de presiones para identificar los diferentes patrones. Como criterios diagnósticos de la insuficiencia venosa pélvica, por ejemplo gonadal, podemos decir que la vena tiene un diámetro mayor a 5 milímetros, un reflujo espontáneo o ante maniobras de Valsalva, y éstasis de contraste que se puede ver en la parte distal. Y podemos dividir en 3 grados, grado 1 cuando llega a la mitad de la vena gonadal, grado 2 a nivel de los anexos, y grado 3 cuando ya pasa hacia el lado contralateral, como es en este cuadro clínico. Esto está a punto de publicarse, es un trabajo que estamos haciendo con el Servicio de Radiología Intervencionista de la Universidad de Harvard, del Hospital de Massachusetts, donde hacemos un protocolo de evaluación hemodinámica de las vías derivativas del síndrome de Nutcracker, donde ante una compresión de la arteria mesentérica sobre la vena renal izquierda, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Qué hacemos? Hacemos un estudio hemodinámico de todas, de cómo es la compresión y cómo es el drenaje del riñón izquierdo. Entonces podemos tener un patrón normal, un patrón de derivación descendente por vena gonadal izquierda, un patrón ascendente por venas lumbares y sistema hemiácigos, una derivación descendente por venas lumbares, una derivación contralateral y una derivación combinada o múltiple, y hacemos esto que parece ser muy complicado, es un algoritmo justamente correlación entre los patrones, la clínica que tienen los pacientes, la radiología que deberíamos encontrar y la conducta. Por ejemplo, este es el estudio hemodinámico, ante una compresión de la vena renal izquierda, y si la derivación se produce por la vena gonadal izquierda, van a ver que estos pacientes tienen dolor pélvico, no tienen dolor lumbar, que es característico del Nutcracker, ni hematuria, tienen solamente dolor pélvico. Por lo tanto, acá la conducta va a ser la embolización gonadal. Y normalmente se restablece, al tapar la gonadal, todo el flujo va hacia el sistema lumbar ascendente o hemiácigos o hacia el lado contralateral. Entonces es muy importante el estudio hemodinámico de estos pacientes. Hay situaciones donde la congestión pélvica se debe no a Nutcracker, sino al May-Tyner, que después en la otra clase vamos a hablar. Es cuando la arteria ilíaca derecha o izquierda comprimen a las venas ilíacas. Entonces tenemos un patrón tipo 1, cuando la compresión es alta, arteria ilíaca derecha sobre la vena ilíaca izquierda, el tipo 2 que está dado por la arteria hipogástrica izquierda sobre la vena hipogástrica izquierda, el tipo 3, fíjense que es del lado contralateral, el tipo 4 a nivel de la hipogástrica, y el tipo 5 es a nivel del conducto inguinal. Hay situaciones, muchas mujeres que son longilíneas, delgadas y altas, que vienen por congestión pélvica o signo de congestión pélvica, uno las estudia y nos encontramos con un patrón que tiene todo, tiene fenómenos compresivos que son muy frecuentes de ver en mujeres delgadas. Yo le diría que el 60% de las mujeres delgadas tienen estos patrones, un patrón de Nutcracker, pero sin clínica, no tiene dolor lumbar, ni hematuria, un signo de May-Tyner izquierdo, un May-Tyner derecho, una insuficiencia gonadal, que esto sí habría que tratar, una gonadal izquierda sí tratar, y fugas pudendas. Por lo tanto, no debemos tratar imágenes, sino asociarlas a la clínica y a la radiología, y a la ecografía. Por eso hemos desarrollado, el grupo iberoamericano, lo que se llama un patrón
de manejo completo del paciente, donde debemos integrar la semiología, el ecodoppler y la radiología. Esto es importante, si les interesa, después le podemos mandar un poquito este patrón para poder analizarlo. Ante varices obturatrices o fugas obturatriz, la ecografía lo debería ver y la radiología también. Y lo mismo ante una fuga pudenda, deberíamos ver en radiología esto. También el grupo desarrolló una clasificación que la denominamos VEAP. Hay una clasificación de insuficiencia venosa que se llama CEAP. Esta es VEAP, donde V es venas, E etiología, donde vemos primaria o secundaria, A anatomía, y F y P fisiopatología. Esta clasificación la paso rápido. Bueno, podemos integrar la ecografía, la semiología, y en anatomía, por ejemplo, tenemos que evaluar si es por gonadales, por repermeabilización de la vena ligamento redondo, si es por presacras, o venas ilíacas internas, y todas sus ramas. Y la patología, si puede ser por reflujo, derivativo o mixta. Durante muchos años, la congestión pélvica fue manejada por ginecólogos, urólogos, sexólogos, endocrinólogos, cirujanos generales. La verdad que nadie sabía qué es lo que tenía el paciente. Se hicieron de todo, se hicieron hasta anexohisterectomía, ligadura de vasos gonadales por vía laparoscópica, cirugía convencional, donde se hacían apertura de los labios mayores, con ligadura y sección de estas venas y espuma. Verdaderamente los resultados todos terminaban en recidiva, por ejemplo, una histerectomía y oforectomía en prolapsos, en complicaciones mayores. Entonces, el grupo iberoamericano de estudio pélvico, que tiene el grupo español que tiene más de 30 años de desarrollo, empezó a intervenir el cuadro en forma endovascular. Y ahí se empezaron a utilizar una cantidad de elementos. Se han utilizado trombina, alcohol etílico, cianocrilatos, partículas, Amplatzer, coils convencionales, Onyx, coágulos, gel foam, una cantidad de elementos para tratar de tapar esos vasos. Hoy en día nos quedamos con esta técnica que la denominamos técnica de sándwich, que consiste en embolizar esos vasos combinando la espuma de un detergente, por ejemplo el etoxiesclerol, o el polidocanol, también llamado polidocanol o AET, con los coils. Y ahí los coils, hubo muchos, durante muchos años, empezaron los coils de liberación no controlada, son coils que con una guía uno los va empujando y se liberan, hasta que aparecieron los coils de liberación controlada, que por suerte hay muchos en el mercado. Estos coils permiten posicionar al coils en el lugar que queremos, y una vez que estamos seguros de la ubicación del coils, lo podemos liberar con mecanismos de liberación mecánica, como el caso de Interlock, con una pequeña rotación, también los de liberación térmica, los de liberación automática. Justamente el problema de los coils de liberación no controlada es justamente los riesgos de embolia o de mal posicionamiento. En el caso clínico siguiente, vemos una mujer de 44 años, con 3 embarazos, multípara, signo de trombofilia, síndrome antifosfolipídico, anticonceptivo, dolor coital, dispareunia, divorciada. Muchos de nuestros pacientes refieren hasta 2, 3 divorcios o separaciones. Es decir, piensen que son pacientes que tienen una vida sexual muy alterada y donde tiene afectada su verdadera calidad de vida. O sea, amanecen con dolor pélvico y se acuestan con dolor pélvico. Es un dolor permanente. También tenía varices atípicas en cara posterior de muslo, en región glútea, en cara anterior de muslo. La ecografía mostraba la insuficiencia gonadal y el varicocele, y en la flebografía se ve la insuficiencia gonadal izquierda, muy significativa. Miren la vena gonadal y que va hacia el lado contralateral. La insuficiencia gonadal derecha. Y también estudiamos también la vena hipogástrica izquierda, la hipogástrica derecha, y acá vemos una fuga glútea
y una fuga como reingresa por la vena obturatriz. Y lo que optamos a hacer es una embolización gonadal. Fíjense la embolización gonadal con coils de liberación controlada, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Esta fuga del glúteo inferior la hicimos también con una embolización glútea. Fíjense cómo, en este caso, cómo debimos tapar un tronco importante de la vena glútea inferior, y para evitar justamente la embolia, porque esto está muy próxima a la vena hipogástrica, el riesgo de embolia es muy elevado. Entonces, ¿qué hacemos? Un anclaje en la vena pudenda y un anclaje en el tronco de la glútea inferior. Entonces, un doble anclaje, de esa manera nos aseguramos y evitamos la embolia. Este es el caso clínico de una mujer con, ya fíjense, físicamente es una paciente muy delgada, alta, multípara, anticonceptivos, dispareunia y dolor en miembros inferiores. Fíjense estas varices atípicas en zona pudenda, obturatriz, y toda esta disposición atípica de varices, varices también del lado contralateral, y venas glúteas y punto pudendo que se ve en la parte posterior. El ecodoppler muestra signos de nutcracker, que es la compresión de la arteria mesentérica superior sobre la vena renal entre la arteria y la aorta, y la dilatación de la vena gonadal izquierda. Ahí se ve el varicocele, muy significativo. Ahí van a ver cómo se ve con maniobra de Valsalva el reflujo. Y acá necesitamos siempre una persona que maneje muy bien el ecodoppler transvaginal, no es complicado, pero tiene una curva de aprendizaje. La angiotomografía mostraba una compresión de la vena renal, una cracker, y la flebografía mostraba esto, una cracker. Fíjense la compresión, cómo deriva, que este es el tipo 3, cuando la derivación se produce, el tipo combinado, cuando se produce a través, sería tipo 6, a través del sistema lumbar ascendente y del sistema gonadal. El tipo combinado, tipo 3 y 2. La embolización, se hizo una embolización gonadal. Entonces el paciente no tenía un dolor ni hematuria, solamente dolor pélvico. Entonces de esa manera pudimos embolizar la vena gonadal. Y acá vemos la fuga hipogástrica derecha, que también fue resuelta. Fíjense, es la glútea inferior, cómo se tapó. Siempre combinamos la espuma primero, el coils y luego la espuma. La gonadal derecha, que también fue ocluida. Y ahí vemos la vena hipogástrica izquierda. Y el control post-embolización. Es importante, se embolizaron ambas gonadales y la fuga hipogástrica derecha, glútea inferior. También se hace una flebografía, siempre a nivel distal. Fíjense, post-embolización, cómo ya desaparece la fuga. Y después se trató en forma complementaria la parte externa. Otra paciente con un punto perineal, fíjense el punto, estas varices atípicas. Ahí se ve por ecografía el punto perineal. Esto se ve en la ecografía transvaginal, cuando se va retirando el transductor transvaginal, casi en el meato vaginal, del introito vaginal, es posible identificar las venas pudendas. Y también esas varices atípicas glúteas y en cara posterior de muslo. La ecografía mostraba signos de nutcracker, después si quieren alguna clase de nutcracker le podemos dar, donde hay criterios, el criterio del signo del pico. Fíjense, acá está la aorta, la mesentérica superior, cómo se comprime la vena renal. Este es el diámetro normal, y acá el diámetro disminuido. Se mide los ratios de diámetro, que deben ser mayor de 5, es criterio de severidad, y los ratios de velocidad mayor de 5, que también es criterio de compresión. El ángulo aortomesentérico, que debe ser mayor de 30, en este caso era de 20, y se vio la insuficiencia gonadal bilateral. El ecodoppler mostró la insuficiencia del varicocele. Ahí la tomografía confirmó en la cracker la insuficiencia gonadal. Y acá vemos también Meitner, el Meitner tipo 1, donde hay una compresión, y el Meitner tipo 2, tipo 3, perdón, cuando se comprime a este nivel. Justamente acá se optó, como el paciente no tenía dolor lumbar y hematuria, solamente congestión pélvica, realizamos la embolización de gonadales, la embolización de la glútea superior derecha,
Esto es un reparo, es muy importante. La vena glútea superior es una vena muy corta. El secreto de esto es posicionar el catéter y la guía lo más interno posible, compactar el coils en varias ramas y tirar mucho FOAM. De esa manera evitamos la embolia. Las posibilidades de embolización acá son muy elevadas. Fíjense el tronco en contacto casi ya con ilíaca, y de ahí va la cava y la cava al pulmón. Entonces es muy importante esto, el impacto del coils. La embolización gonadal derecha, y lo mismo pasa en la glútea superior izquierda. Fíjense que está bien metido, ya está a nivel del músculo glúteo, donde justamente lo impactamos bien para evitar la embolia. Después siempre seguimos con ecografía extrapélvica, donde identificamos todas las varices atípicas que se originan de la fuga pudenda, de la fuga del ligamento redondo, de las fugas ciáticas, y completamos. Primero hacemos intrapélvico, luego hacemos extrapélvico, y fíjense acá hacemos un tratamiento complementario de todas las fugas, y esto ya lo hacemos en quirófano, al mes de la embolización intrapélvica, y lo complementamos con láser o espuma, en este caso con embolización guiada por Benviewer y por ecoasistida, de un punto inguinal, embolización del punto pudendo de esta paciente que habíamos presentado. Fíjense cómo se embolizó con FOAM en forma complementaria al punto pudendo, el punto, justamente el punto el punto inguinal, cómo se embolizó. Hay que tener mucho cuidado con el punto inguinal, porque estamos trabajando sobre la vena ilíaca, que no hay problema si inyectamos un poco de espuma en la vena ilíaca, no pasaría mayor, teniendo en cuenta del flujo que tiene la vena ilíaca, lo lava perfectamente. El problema es si inyectamos en la arteria ilíaca. Si inyectamos espuma polidocanol al 2% en una arteria ilíaca, terminamos en una isquemia severa y posibilidad de gangrena, que es una isquemia química muy difícil de manejar. Hemos hablado del tratamiento intra y extrapélvico, y sí, justamente la casuística mundial habla de resultados excelentes. En nuestra casuística nosotros tenemos del grupo iberoamericano, que tiene más de 30 años de trabajo, estamos hablando de una tasa de resolución de problemas de conflicto de más del 92%, y una tasa de recidiva muy baja, del 1 al 5%. Y la principal riesgo de embolización, o la principal causa de recidiva, es cuando la paciente se vuelve a embarazar, o si usamos coil inadecuados o no tapamos todas las fugas. Pero hoy en día, con estos coil de liberación controlada y con la técnica de sándwich, hemos disminuido en forma significativa las recidivas. Es importante una correcta evaluación, y como enseñanza de este cuadro, es que debemos tener un trabajo multidisciplinario. El cirujano vascular debe estar asociado a un cirujano general, a un ginecólogo, a un especialista en imágenes, por lo tanto a un especialista en tomografía, resonancia. Hay protocolos de estudios, tanto ecográficos como tomográficos o por resonancia, donde es muy importante utilizar el protocolo adecuado para llegar al diagnóstico. El interrogatorio es fundamental. Hoy en día la embolización con técnica de sándwich ha demostrado excelentes resultados, y siempre asociar lo intra con lo extrapélvico para tener mayores resultados y evitar la recidiva. Y sobre todo es importante estas clases con información a los colegas y a especialidades involucradas y a la comunidad. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de síndromes compresivos, venosos y postrombóticos. A veces los pacientes vienen así, con varices abdominales, varices en miembros inferiores. Los síndromes de compresión venosa pueden estar en diferentes lugares. Debe haber una arteria o un elemento, ligamento o estructura ósea que lo comprima, y podemos tener fenómenos compresivos de opérculo torácico, alteraciones, malformaciones vasculares como agenesia vena cava, que produce toda esa compresión venosa o esa congestión venosa, síndrome Nutcracker o síndrome May-Tyner o Cocket. Martín Massino conmigo tiene mucha experiencia, porque hemos operado varios opérculos torácicos. Creo que es un paciente que lo conoces, Martín, con una trombosis de cava superior.
de trombosis axilar humeral derecha. Generalmente, para que entiendan, el desfiladero costoclavicular está integrado por la clavícula, la primera costilla, el músculo escaleno anterior y medio, por allí pasan la arteria, la vena y el plexo. Justamente cuando hay una disminución del calibre, una costilla supernumeraria o hipertrofia del escaleno anterior y medio, aparecen fenómenos compresivos tanto en los nervios, en el plexo, en la arteria o en la vena. Entonces los pacientes refieren como síntomas inespecíficos, malestar, parestesia del miembro. Son los pacientes que cuando viajan en colectivo y tienen el miembro sobrelevado empiezan a sentir como parestesias, calambres en las manos. Y el síntoma específico es cuando ya debutan con un edema del miembro, que sospecha una TBP, cambio de coloración, circulación colateral o isquemia arterial. La radiología juega un papel importante. Acá vemos, por ejemplo, una costilla supernumeraria, bilateral, apófisis transversa prominente, la angiotomografía lo mismo, que nos puede identificar las obstrucciones, y acá vemos justamente con maniobras esta obstrucción total de la vena subclavia. El tratamiento consiste en lo que se llama cirugía descompresiva. ¿Qué hacemos? Resecamos la primera costilla, resecamos el escaleno anterior y medio, liberamos de esa manera la arteria, el plexo y la vena, y esto queda el espacio totalmente ampliado, evitando justamente este fenómeno compresivo. Pero hay situaciones, por ejemplo, en este caso, que es secundaria a una compresión extrínseca por un cáncer de mama y recidiva, donde tenemos esta obstrucción total de la vena subclavia, y lo que hacemos en estos casos es la angioplastía y el stenting venoso. Ahí se ve la restitución del eje totalmente. No tenía hipertrofia del escaleno ni disminución del espacio, pero sí una compresión extrínseca. Otro síndrome interesante de ver es el síndrome de May-Tyner, o síndrome de Cocket, o síndrome de la compresión de la vena ilíaca. Todos conocemos, o por lo menos escuchamos alguna vez, de la compresión de la arteria ilíaca derecha sobre la vena ilíaca izquierda, pero los sitios de compresión pueden ser en diferentes lugares. Esa compresión crónica, que se da ya desde el nacimiento, va generando en la vena ilíaca tabiques, hipertrofia, hiperplasia de la pared, engrosamiento de la pared, y los tabiques pueden ser laterales, pueden ser anterosuperiores, y obliteración, y hacen como un verdadero filtro de vena cava, donde es raro que haya una embolia de pulmón en estos pacientes, pero sí favorece a las complicaciones. Hoy en día podemos dividir a las compresiones ilíacas en trombóticas y no trombóticas. Las más frecuentes son las compresiones no trombóticas, en el 53% de los casos. Se ha visto que entre el 30 al 63% de la población tiene fenómenos compresivos, que son totalmente frecuentes de ver, tanto en ecografía, tomografías y en disecciones anatómicas. Pero hay situaciones en las cuales esa compresión que se mantiene insospechada o sin signos ni síntomas, puede manifestarse. Y ahí puede ser cuando aparece una cirugía reciente, ante la presencia de cáncer, ante la inmovilización, un trauma, embarazos, estado de hipercoagulabilidad, anticonceptivos, terapia de reemplazo hormonal, y eso puede favorecer a que se genere la trombosis y la oclusión de esa vena. Entonces, esas obstrucciones pueden deberse en diferentes lugares, que ya lo hemos visto, la tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, la hemos encontrado a todas, y los pacientes fundamentalmente la consulta más frecuente es el edema. Son pacientes que vienen con edema de miembro inferior izquierdo o derecho, o de los dos, dolor en las piernas, a veces ulceraciones, úlceras de difícil tratamiento, muy pocos casos de embolia de pulmón, o a veces debutan con flegmasia, cerúlea dolen o alba-dolen, isquemia crítica, o la presencia de varices atípicas, por ejemplo, como en este caso clínico, o congestión pélvica. Ecográficamente, imagínense ante una compresión de la arteria sobre la vena, el retorno venoso de la vena ilíaca quiere hacerse y no lo puede hacer. Entonces, ¿qué hay? Una inversión de flujo y derivación hacia la vena iliolumbar. Entonces acá hay una vena que se llama iliolumbar, que se va desarrollando como vía derivativa,
y también hay una inversión de flujo hacia la vena hipogástrica. La vena hipogástrica, en lugar de ir hacia la ilíaca primitiva y hacia la cava, va hacia el lado contralateral. Esos son signos ecográficos, y también vemos ratios de diámetro mayor de 5 y ratio de velocidad mayor de 2,5. El ratio, comparando el diámetro distal con el diámetro del sitio de compresión, es posible identificar, colocando el Doppler, las velocidades y disminución de calibre. La tomografía y el IBUS hoy en día nos permite, en cierta medida, poder identificar estos patrones de compresión, pero muchas veces se ha visto una mayor incidencia de Meitner, y debemos tener en estudio diagnóstico, debemos tener en cuenta que estos son fenómenos frecuentes de ver y no necesariamente ser patológicos. A veces tenemos estas imágenes radiológicas de compresión, fíjense la mueca que genera la arteria ilíaca derecha sobre la vena ilíaca izquierda, y a veces vemos ya situaciones de trombosis. A largo plazo esa compresión sostenida puede generar estenosis, como la estenosis Rokitansky, obstrucciones totales, obstrucciones parciales, y a veces estas imágenes que no son obstructivas, que son pretrombóticas, como el síndrome de Meitner. La tomografía también nos da imágenes donde podemos ver justamente la compresión de la vena ilíaca izquierda sobre la arteria ilíaca derecha. Fíjense la compresión, acá hay una trombosis, acá también se ve compresión con una trombosis, otros signos de compresión, acá se puede medir el ratio de la vena, proximal y distal, y compresión con trombosis. También es posible hoy en día con los nuevos angiógrafos, relacionando con la tomografía, podemos hacer estas reconstrucciones tridimensionales, intravasculares, donde se puede ver perfectamente la compresión intravascular. ¿Qué pasa con estos pacientes que estaban estables y que han tenido un fenómeno trombótico? Bueno, solamente los pacientes que tienen una trombosis ilíaco-femoral poplitea recanaliza solamente el 20%. Totalmente, de 100 pacientes, 20% quedan totalmente recanalizados con el tratamiento anticoagulante. Pero el 80% persisten las compresiones extrínsecas. Y esas compresiones extrínsecas producen lo que se llama la trombosis, el síndrome postrombótico, donde el paciente tiene agrandamiento del miembro, circulación colateral, y eso hace de que muchas veces deban ser tratadas. Lo ideal es tratar en agudo, pero a veces ya recibimos pacientes con postrombóticos o con Meitner avanzado. Entonces, ¿cuáles son las situaciones en las cuales deberíamos tratar? Cuando la compresión tiene un gradiente mayor de 5 milímetros de mercurio, cuando hay coagulopatía asociada, cuando hay recidivas varicosas, antecedentes o presencia de trombosis, es una trombosis aguda, o estenosis mayor o igual al 50%. ¿El Meitner en sí contribuye a la trombosis? Sí. Se ha visto que el 24% de los pacientes asintomáticos tienen una obstrucción de la vena ilíaca común. Las 2/3 partes de las trombosis del miembro inferior izquierdo tenían una obstrucción, el 70% de obstrucción del eje ilíaco izquierdo. Por lo tanto, ante una trombosis femoral poplitea siempre tenemos que estudiar la vena ilíaca, hacer una ecografía ilíaca o una tomografía, porque debemos sospechar en trombosis ilíacas. Esta trombosis de nivel ilíaco femoral popliteo lleva a esto, a situaciones de postrombóticos, cambios tróficos, úlceras, que son muy difíciles de manejar. Por lo tanto, debemos evitar esta situación que es el síndrome postrombótico. Este es un caso de un paciente que hace 5 años tuvo una trombosis ilíaca femoral, y fíjense cómo tiene este desarrollo del miembro inferior izquierdo, del muslo, y la circulación colateral, y la obstrucción de la vena ilíaca y parte de la femoral. Esta es la evolución natural de un paciente que ha tenido una trombosis ilíaca femoral poplitea y que recibió solamente anticoagulación. Entonces, bueno, son algunos pacientes que a los 2 años, a los 4 años, se empieza a cambiar el color, 6 años úlcera, 9 años úlcera, cambios tróficos, y 12 años ya empieza a hipertrofiarse la masa muscular como mecanismo compensador por ese éstasis venoso. Eso es lo que tenemos que evitar. Cuando hablamos de trombosis aguda de miembro inferior de venas ilíacas femorales, debemos diferenciar de las trombosis aisladas,
por ejemplo, femoral o poplitea, donde generalmente hasta gemelar, que puede pasar asintomáticas. Estas trombosis aisladas de un solo segmento tienen alto índice de recanalización. El problema es cuando las trombosis comprometen varios niveles, ya sea cabo, ilíaco, femoral, popliteo, infrapatelar, donde ahí ya los síntomas son más significativos, hay impotencia funcional, mayor riesgo de embolia, mayor riesgo de muertes súbitas y bajo índice de recanalización. Lo peor que nos puede pasar es recibir estos cuadros de flegmasia, que es una verdadera urgencia, flegmasia cerulea dolens, alba dolens, donde los pacientes justamente tienen esa derivación, y la flegmasia cerulea dolens es verdaderamente una urgencia, donde debemos eliminar esos coágulos porque el paciente tiene asociado una isquemia arterial y puede terminar con una amputación del miembro. Hasta el año 2000, la mayoría de los pacientes se trataban en forma convencional con bypasses. Después del año 2000 empezamos a utilizar justamente los procedimientos endovasculares. Y hasta el año 2000 yo justamente tuve la oportunidad en un servicio en el Hospital de Clínica de hacer estos bypasses con fístulas arteriovenosas, por ejemplo, una obstrucción de la vena ilíaca izquierda, un bypass femorofemoral cruzado con vena, con prótesis, y siempre confeccionando fístulas arteriovenosas para evitar la oclusión de dichos bypasses. Lo que se vio es una alta obstrucción de estos bypasses por el hipoflujo que presentan estos pacientes. Por lo tanto, lo que más se desarrolló fue el stenting venoso, todo lo que es la angioplastía de stent venosos. Acá hemos utilizado al principio stent dedicados a arterias, stents arteriales, el más utilizado a nivel mundial y que el mes pasado fue reconocido para vena también, es el wall stent. Este stent es muy noble, se utilizó muchísimo para venas renales, ilíacas, distales, y para venas es el que mayor experiencia se tiene en stent periféricos. La FDA lo habilitó para venas recién el mes pasado, oficialmente. Hoy en día disponemos de una cantidad de stent dedicados a venas. Tenemos el Silver Vena, el Sinus, el Venity, el Venovo, el Abre, una cantidad de stent actuales. Las técnicas de recanalización cava ilíaca son múltiples. Esta es una técnica de stent overlap, justamente donde se coloca un stent madre en el tronco, en la cava, y después dos stent con técnica de kissing stent, kissing balón, se pueden fijar. Doble barrel, justamente dos stent paralelos, la técnica de aposición, la técnica de piercing, está el doble barrel, la técnica del stent fenestrado, se coloca un stent, se fenestra con un balón y se coloca el otro, lográndose este resultado. La técnica de aposición no nos gusta mucho porque acá se coloca un stent ilíaco cabo y sí o sí tenemos que tener indemnidad del stent de la vena ilíaca derecha y colocar un stent por debajo. Acá hay alto riesgo justamente de retrombosis o de estenosis. Y a veces es muy difícil lograr conectar acá porque habría que romper una fenestra y colocar otro stent. Ante un paciente que tiene un Meitner, o tuvo Meitner, o tiene un episodio de trombosis aguda, y compromete varios niveles, ya sea ilíaco, cabo o femoral popliteo, que tenga menos de 14 días de evolución, que tenga bajo riesgo de sangrado, una buena capacidad funcional y aceptable esperanza de vida de más de un año, el tratamiento de elección es la trombolisis farmacomecánica, tromboaspiración y stenting. Existen varios dispositivos en el mercado para hacer trombolisis y tromboaspiración, el Ecosonic, el Angiojet, que es trombolisis farmacomecánica, y el sistema Índigo Penumbra, que también es un sistema de aspiración. Este es un caso de una paciente de 32 años que durante una complicación de una cesárea tuvo una rafia vesical, tuvo que hacer reposo, un sondaje prolongado. Reposo sin profilaxis de TBP, evoluciona con una trombosis de la vena ilíaca, de la vena femoral, y apareció con una flegmasia cerulea dolens. Justamente ahí se ve, justamente en la flebografía, la trombosis
de la vena femoral en forma irregular, y a nivel proximal se ve justamente la pérdida de sustancia con la oclusión total de la ilíaca y la femoral, y la circulación colateral. Fíjense a nivel abdominal cómo estaba totalmente ocluida y cómo derivaba por la vena iliolumbar como mecanismo de drenaje. Se hizo una trombolisis farmacomecánica con sistema angiojet. Lo interesante es que primero se coloca el catéter, se libera RTPA en dosis de 15 miligramos intratrombo, se esperan 30 minutos y después se hace la tromboaspiración con sistema de Power Pulse, donde es posible justamente lograr la restitución. Hemos utilizado otros dispositivos de tromboaspiración, pero este dispositivo para nosotros es excelente porque no solamente combina la tromboaspiración, sino la trombolisis farmacomecánica. Ahí vimos la restitución del eje, cómo se logró restituir totalmente el eje, que estaba totalmente ocluido, y el control ecográfico donde se ve el stent permeable. Y esto es un poco la reconstrucción, lo que estaba previo y lo que lo hemos después de la trombolisis, y cómo lo hemos reconstituido con los stents. Previo, al tercer día ya hemos visto el cambio, al séptimo día y normal a los 30 días, cómo redujo totalmente el diámetro del miembro y la función. Esta es una chica, esposa de un cirujano cardiovascular, que me vino así. Uno presume que es una hernia inguinal, pero no, era la repermeabilización de la vena ligamento redondo. Vengan, fíjense el palma, que conecta el lado izquierdo con el lado derecho, y justamente en la ecografía, en la tomografía, en la radiología, se ve la oclusión total de la vena ilíaca izquierda, y fíjense acá en la repermeabilización de la vena ligamento redondo, el bypass, y la oclusión del eje ilíaco izquierdo. Aparte tenía una congestión pélvica, lo que hicimos es una embolización de la vena gonadal, tratamos la vena ligamento redondo, que era esa tumoración inguinal, y lo que hicimos es angioplastía stent, y fíjense ahí se ve cómo se va rompiendo con la guía, la obstrucción, y logramos entrar en cavidad. Esto que parece ser fácil, a veces puede durar 1 hora, 3 horas, 4 horas, para lograr llegar desde la femoral hasta la cava. Y fíjense cómo se logró con los stents y los balones restituir totalmente el eje. Este es el caso de un paciente con diagnóstico de agenesia de vena cava inferior, donde debutó, desde que era muy chico, tiene 26 años, fíjense, desde chico siempre tuvo varices, claudicación venosa, no podía practicar deportes, hasta un problema psicológico porque no podía usar short, donde siempre tuvo varices, varicocele, recibió tratamientos tuvo un episodio agudo de trombosis de miembros inferiores, y nos viene con una tomografía donde no se ve la cava. Fíjense, a este nivel no se ve la cava inferior, se ven las venas renales, todo drena por venas lumbares. En la tomografía se ve toda la circulación colateral, y fíjense, pasando catéteres, veíamos la circulación abdominal y el drenaje renal que se produce por este sistema que se llama ácigos, y la hemiácigos. Entonces, todo el drenaje se producía por ácido y hemiácigos. Diagnóstico presuntivo de agenesia, hipoplasia. Estuvimos casi 4 horas tratando de pasar catéteres desde arriba y desde abajo, y hemos logrado conectar tanto el lado derecho como el lado izquierdo con guías, canulando la vena gonadal, o lo que sería la vena ácigos y hemiácigos, y hemos logrado restituir, ver una vena hipoplásica acá, que parecía ser un remanente de vena cava, y hemos logrado con stenting restituir totalmente el eje. Entonces lo que tenía este paciente era una trombosis intrauterina de la vena cava inferior, o en los primeros años de vida, y lo que hemos logrado es restituir totalmente el stent. Se utilizaron varios stents, acá usamos 6 stents dedicados a vena y de wall stent. Si hacemos una reconstitución del cuadro, fíjense esto es lo que teníamos previo, la angioplastía, la reconstitución con los stents y el resultado del paciente. Y esto es un poco lo que hemos logrado con el stenting. La evolución fue satisfactoria, desaparecieron las varices y la congestión de miembros inferiores,
solamente persiste del lado derecho, porque acá habría que colocar otro stent acá, varios stent. El problema es que no tiene mal Ranin, es decir, tiene una trombosis total de la vena femoral y la poplitea. Por lo tanto, si yo coloco un stent y no tengo un buen Ranin, corro el riesgo de que retrombosis. Por lo tanto, decidimos tener una conducta expectante. Este es el caso de una mujer de 36 años de edad que debuta así con una trombosis aguda, impotencia funcional, la flebografía muestra la obstrucción total de la vena femoral, de la vena ilíaca y parte de la femoral. Fíjense la circulación colateral que tiene, la obstrucción ilíaca. Ahí intentamos pasar del lado izquierdo, pasando guías, catéteres, tratando de sortear las obstrucciones. Y hemos logrado pasar, ahí se logró pasar una guía, en este caso una guía tipo Amplax, y posteriormente se produce la angioplastía con balones de diámetros progresivos. Hay que ser muy cauteloso, acá ir de menor a mayor, empezamos con balones de 6 milímetros, de 8, de 10, y ahí recién colocamos el stent. Y ahí se ve post-balón cómo se restituyó ya el eje. Colocamos varios stent dedicados a venas, y cuando hicimos el control del primer stent, vimos que todavía existía la colateralidad, se había restituido a nivel proximal, pero no a nivel distal. Entonces, la persistencia de colateralidad es indicador de colocar otro stent hacia abajo, porque evidentemente no estamos resolviendo la compresión. Fíjense las bridas que existen a ese nivel, que hay que romperlas con el balón de alta presión, y de esa manera logramos restituir el eje. Fíjense el estado previo y el estado previo y el estado de restitución, cómo desaparece el palma cuando colocamos ese segundo stent distal. Eso es lo que debemos lograr, desaparición de la colateralidad y de gradiente, y eso nos da la idea de que hemos resuelto el fenómeno obstructivo. Ahí vemos el resultado final, que es muy satisfactorio, donde se restituyó totalmente el eje. Y ahí vemos justamente 2 horas duró el procedimiento. El resultado final es satisfactorio. Este es un caso en época de COVID, el paciente nos llaman con un diagnóstico presuntivo de COVID, y una chica con retraso madurativo, que a los 3 años le hicieron una cirugía de cierre de ductus arteriovenoso, solamente tomaba anticonceptivos orales por el acné que tiene en todo el cuerpo, y fíjense el cambio de diámetro de la extremidad. Esto lo tratamos hace 30 días aproximadamente. Había ingresado por diagnóstico presuntivo porque tenía dolor de garganta y tenía trombosis, fue testeada, y cuando estábamos esperando el resultado del COVID, subimos a hemodinamia, le hicimos una tomografía donde se ve la trombosis, y que llegaba hasta la cava, ahí se ve la cava con material, y decidimos hacer un sistema de trombolisis y tromboaspiración y stenting. Este es el sistema AngioJet, utilizamos RTPA, Actilice 15 miligramos por 100 mililitros en solución fisiológica. Ahí se ve el sistema Power Pulse, cómo inyecta ese vapor de 3000 revoluciones, que rompe el trombo y lo aspira, rompe el trombo y lo aspira. Eso tiene la particularidad del AngioJet, por eso nos gusta tanto. El abordaje siempre lo hacemos popliteo, distal, boca arriba por guía ecográfica, todos son ecográficos, y ahí van a ver de lado, las imágenes no son muy buenas porque el equipo no es tan bueno, pero fíjense cómo se ve la oclusión. Hay una falla, en las imágenes no son tan buenas, pero se puede ver con paciencia, se puede ver la obstrucción de la vena femoral, de la vena poplitea y de la vena ilíaca. Pasamos guías hidrofílicas y catéter hidrofílico por la obstrucción, y ahí pasamos el sistema AngioJet, con el catéter celante, se va progresando el catéter inyectando el RTPA. Se esperan 30 minutos de la inyección del trombolítico,
Y fíjense, post-trombolisis farmacomecánica, el resultado, que ya veíamos la restitución. Fíjense cómo ya se restituye el eje solamente con el uso de trombolítico con este sistema. Y se vuelve a hacer la tromboaspiración con el dispositivo. Ahí se hace la tromboaspiración, se va rotando el catéter, tiene solamente 2 agujeros, distal y proximal, y se va rotando hacia derecha, hacia la izquierda, logrando la tromboaspiración. Y ahí vemos el resultado post-trombolisis y tromboaspiración, donde, perdón, vamos a repasar, donde se ve todavía la presencia de obstrucciones y la falta de restitución total del eje. Vimos un defecto en la vena cava inferior distal. Entonces, justamente, este defecto decidimos hacer la técnica de kissing stent, doble barrel, donde se colocan 2 stent, 2 balones, se van rompiendo los tabiques, y sí, tenía una compresión, un tipo 3 del lado derecho, porque se vio perfectamente la brida que tenía y la liberación. Colocamos stent dedicados a venas proximales y distales. Ahí se ven los stent cuando se va liberando. Y hicimos la impactación del stent con balones de alta presión. Y el resultado final es este, donde vemos la restitución total del eje. Vamos a ver si podemos ver un poquito esta imagen. Van a ver, siempre hacemos el disparo desde la poplitea, lo más distal posible, y ahí se ve cómo se restituyó totalmente el eje popliteo, femoral, con algunas irregularidades que no hay que preocuparse, porque eso después con la anticoagulación se resuelve. No se pone stent en femorales por debajo, sí hasta la vena femoral superficial proximal, y ahí se ve la restitución total del eje. Vemos la restitución del eje ilíaco, cabo y femoral. El antes y el después de cómo se logró el resultado. El paciente fue externado, se tratan con rivaroxaban y clopidogrel, y se debe descartar trombofilia. El control, fíjense, a los 10 días post procedimiento, el previo y el posterior, como ya redujo el diámetro de la extremidad. Los resultados de lo que es la angioplastía stenting a largo plazo son muy buenos, una permeabilidad primaria del 92, secundaria el 96, y tenemos un 64% de permeabilidad para la cirugía abierta, por lo tanto debemos optar por los procedimientos endovasculares. Yo creo que una cosa que ha permitido aumentar la permeabilidad son el uso de los nuevos anticoagulantes orales, tipo apixaban, rivaroxaban, y los antiagregantes como el clopidogrel. Esa doble combinación anticoagulación-antiagregación y los stent dedicados a vena han aumentado la permeabilidad. Los stent también se pueden tapar, por ejemplo este stent que en una vista antero-posterior uno lo ve bien posicionado y permeable, en una vista posterior vemos una compresión del stent. Este es un stent que no es dedicado a vena, fíjense que es un stent no dedicado, pero sí, por eso debemos usar stent dedicados a venas, inclusive hasta el ball stent, que es un stent con mucha fuerza radial, por eso esto se puede evitar con los nuevos stent. También podemos tener oclusiones distales de stent y permeabilidad del stent proximal. Por ejemplo, si tenemos mal ranín y mucha obstrucción distal, a veces se tapa el stent de la ilíaca, pero se mantiene permeable de la ilíaca primitiva. ¿Y cómo lo mantiene permeable? Por la vena hipogástrica. Entonces acá fíjense, se tapó el stent distal, pero se mantiene permeable el stent, la parte proximal del stent distal y el stent proximal. Y a veces pasan fallas en la liberación del stent, donde tenemos en este caso una intususcepción del stent, donde lo vamos liberando, el stent se va liberando en el mismo lugar, entonces eso se puede resolver utilizando un balón. Los protocolos, los pacientes generalmente se van de alta de las 18 a las 24 horas del procedimiento, en sala de internación, todos van con analgésicos derivados de opioides,
Rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas durante una semana, y luego 20 miligramos por día. Clopidogrel también, Rivaroxaban y Clopi, 75, no hacemos carga de Clopi. En los síndromes posttrombóticos, el protocolo dura 6 meses de anticoagulación y 3 de antiagregación. En las lesiones no trombóticas solamente son 3 meses de anticoagulación y 1 mes de antiagregación. Y repetimos la ecografía y la venotomografía a los 3 meses. Como conclusión, podemos decir que debemos descartar ante una trombosis femoral o de miembro superior, axilar, humeral, siempre pensar a nivel proximal. Debemos buscar la subclavia, debemos buscar las ilíacas, para eso nos valemos de la ecografía, de la tomografía, de la resonancia, y es muy importante los protocolos en tiempos venosos, la importancia del tratamiento temprano de las trombosis, la regla de oro, los primeros 14 días es lo ideal de resolverlo. La trombolisis, tromboaspiración y la trombolisis farmacomecánica ha demostrado excelentes resultados. El stenting venoso con los stents dedicados a vena ha aumentado la permeabilidad y resolver esta patología compresiva. Y la importancia de un manejo multidisciplinario. Debemos asociarnos con los diagnósticos de imágenes, con los especialistas de ecografía, de tomografías, con los hematólogos. Es muy importante el trabajo en equipo, multidisciplinario. Bueno, muchísimas gracias.